Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Tessenhausen. Hoy, 29 de octubre, habrá muchas noticias interesantes y, lo más importante, buenas noticias. Algo que, lamentablemente, últimamente no sucede tan a menudo. Así que, en este episodio, en Rusia ha sido eliminado un importante criminal de guerra responsable de atrocidades en Ucrania, cómo la GUR liquidó al verdugo de Kemerovo, Crimea en llamas, un ataque de drones ucranianos y golpes a objetivos importantes. Esta noche, además, se ha realizado un ataque contra una fábrica única en Rusia. Los salarios de los soldados contratados en Rusia se están reduciendo drásticamente y Orbán está adoptando una postura firme contra los activos rusos. Es posible un bloqueo de la región de Kaliningrado, pero Rusia amenaza con la guerra por ella. Lituania. Bueno, y sobre cómo Estados Unidos intentó interceptar al dictador Maduro por 50 millones de dólares. Y sí, sobre cómo Lukoil está vendiendo apresuradamente sus activos en Europa. De esto y más en la edición de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, suscríbete para no perderte los próximos episodios. Un castigo justo. En Rusia fue eliminado un teniente coronel de la OMON rusa, quien estuvo involucrado en crímenes de guerra en la región de Kiev. El funcionamiento de la dirección asistida es sencillamente brillante. Bueno, así fue como sucedió todo. El 25 de octubre, en la región de Kemerovo, un coche conducido por un criminal de guerra explota. Macherin Beniamín Vladimirovich es teniente coronel de policía. Prestó servicio en la unidad de fuerzas especiales OMON Obereg de la Guardia Nacional Rusa. Bueno, en general, Obereg es una de las unidades de la Guardia Nacional Rusa que está implicada en crímenes de guerra y en el genocidio del pueblo ucraniano en la región de Kiev. Y todo el mundo conoce las atrocidades que cometieron los rusos en Bucha, en Irpin y en otras localidades. Solo en Bucha, las unidades de la Guardia Nacional rusa mataron y torturaron a más de 500 civiles. Los cuerpos de algunos aún no han sido encontrados. Y la inteligencia militar ya en abril de 2022 identificó con nombre y apellido a los criminales de guerra. Y de esta unidad Obereg, entre otros, y planificó medidas dirigidas a un castigo justo. Nuestros agentes de inteligencia establecieron vigilancia sobre este teniente coronel, dónde aparece, en qué se desplaza, imágenes del gimnasio y así sucesivamente. Y cuando se fue en coche a hacer sus asuntos, primero se aseguraron de que no hubiera nadie más en el coche, lo identificaron visualmente y luego hicieron explotar el coche, junto con ese desalmado. La explosión fue tan fuerte que el coche literalmente quedó hecho trizas, pero por razones obvias esas imágenes no puedo mostrarlas aquí para que YouTube no me bloquee, pero están en el canal oficial de la GUR. Allí se muestra toda la operación. Fue ejecutado de manera absolutamente brillante y ese desalmado recibió lo que merecía. Y además, al final de este video hay un fragmento, una especie de entrevista relámpago con Kirilo Budanov, jefe de la GUR, quien dice que en cualquier país donde se encuentren estos criminales de guerra recibirán un castigo justo y que por crímenes como estos les espera la eliminación. Estoy absolutamente de acuerdo al 100%. A todos los que torturaron, que mataron a ucranianos, recuerden, Putin no podrá garantizarles protección. Incluso si les proporciona seguridad, el Mossad ucraniano de todos modos los encontrará. A los generales Moskalik y Kirillov, que fueron eliminados en Rusia, ninguna protección les sirvió de nada. Pero eso no es todo. Sé que les gusta, que han llegado a amar esta frase. Una base petrolera en la ocupada Simferópol arde tras un ataque de drones ucranianos. Al principio, los medios locales afirmaban que el impacto fue en la central térmica de Simferópol, pero luego se dieron cuenta de que en realidad era la base petrolera. Y según los habitantes locales, y como saben, algunos de ellos comparten activamente información, según los habitantes locales, esta base petrolera se utilizaba, entre otras cosas, para suministrar combustible a las tropas de ocupación. Recientemente, les recuerdo, la mayor base petrolera en la Crimea ocupada en Feodosia se quemó casi por completo. Para ello, tuvieron que rematarla 2 veces.
y los drones ucranianos decidieron que una sola base petrolera en la Crimea ocupada no era suficiente y atacaron otra más. Más precisamente atacaron la que se encuentra en el asentamiento de Gvardeyskoye. Allí, los incendios ya se pueden ver a decenas de kilómetros, tanto en una como en la otra base petrolera. Y antes, esta base petrolera en Gvardeyskoye ya había sido atacada, seguía ardiendo hasta ahora, humeando, y esta vez la remataron. En general, ¿saben? Es sorprendente cómo las autoridades locales intentan ocultar lo obvio. Escriben que todo fue derribado. Bueno, esto debe ser algún tipo de pasatiempo nacional, probablemente derribar drones con bases petroleras y objetos militares. El incendio y el humo se ven a decenas de kilómetros. ¿Para qué escribir en los grupos de Simferópol que todo fue derribado? Solo les basta asomarse por la ventana, una columna de humo negro se extiende por kilómetros. Después de que quemaron la mayor base petrolera de Feodosia, los rusos tuvieron que reorientar la logística de combustible en Crimea para el grupo sur de tropas. Y la base petrolera, en Gvardeyskoe y en Simferópol, se utilizaban para abastecer a los ocupantes, jugaban un papel importante. Bueno, pues ahora significa que van a arder. Otra base petrolera, por cierto, a la que espero que pronto lleguen, los drones ucranianos, esa es la principal base petrolera de la flota del Mar Negro en Inkerman. Saben, siempre hablo más cuando se trata de Crimea. Nací en Crimea, he estado prácticamente en todo el territorio, lo he recorrido entero, así que conozco los lugares. Y precisamente sobre esta base petrolera, la principal base petrolera de la flota del Mar Negro en Inkerman. Allí empezaron muy activa, muy... Últimamente hay mucho movimiento cerca de esa base petrolera porque todos los demás camiones cisterna con redes de camuflaje y sistemas de guerra electrónica se han quemado, es decir, claramente van a ir allí para abastecer a los ocupantes en el frente. Y yo conozco perfectamente esos lugares, sé dónde está esa base. De niño recogía setas allí. Allí hay unas terrazas muy interesantes en las que crecen abetos. Son lugares excelentes para buscar setas y una particularidad de ese almacén es que parte del depósito está bajo tierra, en las rocas de las montañas Mikensiev, es decir, allí tienen un almacén subterráneo de combustible. La entrada está protegida por unas puertas macizas de hormigón, probablemente una barrera. Pero como se suele decir, no es tan temible el dron como sus restos. Para los rusos, casi nunca es el propio dron el que provoca el incendio, sino precisamente los restos. El daño principal lo causan así, que el dron llegue y el resto haga el trabajo. El resto termina el trabajo. Y hay otro objeto más en Sebastopol. Inkerman es Sebastopol. Y otro objeto más en Sebastopol. Yugtorsan es una base petrolera, una terminal de carga de petróleo, es decir, solo quedan estos dos objetivos por eliminar y ya está, y adiós. Saca los caballos, los carros y no habrá más gasolina ni combustible. Bueno, en general, creo que pronto les enviarán un saludo. Los rusos no tendrán tiempo de llevar nada allí, de arrastrar algo adicional. Así que, pero eso no es todo. Además, dos radares del sistema de misiles Pantsir S-2 fueron alcanzados por drones del SBU en Crimea durante la noche. Están dejando ciega a Crimea y sin combustible. Es decir, ya no será un país gasolinera, sino un país de vales de gasolina. Pronto todo será por vales. Como en los viejos y buenos tiempos soviéticos, a donde Putin quería arrastrar a todos. Bueno, y por lo visto, y además, por cierto, de vez en cuando me escriben personas sensatas con una postura pro-ucraniana, diciendo que los aficionados al mundo ruso están bastante desanimados, y que algunos rusos que llegaron después de la anexión de Crimea al Crimea ocupado, y les recuerdo, estamos hablando de 800.000 rusos, pues bien, algunos de ellos están pensando en irse, y otros ya se están largando de vuelta a sus ciénagas desde la Crimea ocupada. Pero eso no es todo. Oblast de Ulyanovsk, asentamiento de Novospaskoye, fue atacada la refinería de petróleo Enesol con una capacidad de 600.000 toneladas al año. Y eso tampoco es todo. Tabashina, República de Mariel, ataque a la refinería de Mari. Esta planta tiene 2 unidades de procesamiento, 1,5 millones de toneladas de petróleo al año. Y les recuerdo, esta refinería ya está a más de 1.000 kilómetros de la línea del frente.
Saben, aquí se da una especie de competencia peculiar. ¿Quién es más duro? ¿Quién impone sanciones contra la industria rusa de refinación de petróleo? ¿Donald Trump, que golpea a Lukoil y Rosneft con sus sanciones? ¿O los drones ucranianos que imponen sanciones directas y atacan directamente estas refinerías? Sería, me parece, una competencia magnífica y ya está comenzando. Resulta que eso no es todo. En Budenovsk, en el krai de Stavropol, hubo una llegada al complejo químico Stavrolen, la mayor empresa que produce polietileno, polipropileno, benceno y así sucesivamente. Está entre las 3 plantas químicas más grandes de Rusia en cuanto a volumen de envíos. Eso sí que es un premio gordo, eso sí que es una cosecha, eso sí que es una recolección en una sola noche. Y les recuerdo, amigos, que ahora mismo estamos llevando a cabo una importante recaudación para nuestros operadores de drones de la 117ª Brigada, que están cumpliendo misiones en la dirección de Donetsk. Hace unos días, lamentablemente, nuestros soldados perdieron su último vehículo. Llegó un dron enemigo, así que ahora se necesita transporte, porque realmente es necesario llevar vehículos con guerra electrónica a las posiciones, es necesario hacer rotaciones. Y estos chicos son realmente geniales, así que por favor, ayudémoslos. El coche y la guerra electrónica, el enlace para donar está en la descripción de este video. Ahí hay Mono, hay PayPal y también hay Private PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Les doy a todos mi más profundo agradecimiento. Siempre. Ustedes son simplemente los mejores, son increíbles. Ayudemos a nuestros soldados. Ahora los vehículos son sumamente necesarios, diría que vitales. Bueno, si de repente no ves los detalles, siempre hay un código QR aquí, también puedes usarlo. Y así para mí, aquí. Ayer me escribió Volodia del primer batallón médico. Como recordarán, cerramos la colección y la adquisición para el batallón médico, incluyendo las grúas de remolque no tripuladas. Mazo. Ayer Volodia me escribió desde el primer batallón médico y me envió un vídeo de cómo evacuaron a nuestro soldado herido en Mauli, donde nos estábamos reuniendo. Para mí no hay mayor recompensa que ver cómo la tecnología que, con su ayuda cerramos la colecta, salvamos la vida de nuestros soldados. Agradezco a todos los que ayudan y apoyan a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ustedes son simplemente increíbles. Siempre es así. Volodia me escribe, Shenya me escribe, el pastor me escribe. En general, diferentes personas me escriben constantemente. Dicen, gracias, aquí el rap funciona, el evacuador evacúa, los drones encuentran, los drones hacen reconocimiento, los drones destruyen. En general es simplemente increíble ver esto, bueno, saber que uno está involucrado en ello. Y ahora, amigos, noticias desde el hipódromo. Las sanciones occidentales, los países occidentales, disculpen, no han dado una reacción oficial a través de canales diplomáticos sobre las pruebas del misil Burevestnik con posible equipamiento nuclear. Todos se han quedado en silencio, declaró Lavrov. Sí, bueno, ¿qué se le va a hacer, Lavrov? Está apenado de que nadie corra, no se arranque los cabellos, no grite el terrible Burevestnik. Denle a Putin todo lo que quiera. Los rusos declararon que la prueba fue exitosa. No sé dónde estuvo volando ese Burevestnik durante 14.000 kilómetros. Putin al menos mintió sobre eso, aunque los 3 ensayos anteriores no tuvieron éxito. Y Putin ordenó desplegar ya estos sistemas, el Burevestnik, los misiles, en las tropas. Por supuesto mintió, porque para desplegar un misil así en las Fuerzas Armadas se necesitan al menos varias decenas de pruebas exitosas. Pero Putin pensó que ahora todo el mundo se asustaría con sus videos sobre este misil que están haciendo allí en Soyuz Multfilm. Su enviado especial, Dmitry, se fue corriendo hasta Estados Unidos y les cuenta a todos allí cómo probaron con éxito el misil, y a todos les da igual, a todos no les importa, ¿se imaginan? Por eso Lavrov se sorprende. ¿Cómo es posible en Occidente? Pero si nosotros, aquí está el misil, da miedo, ¿por qué no tienen miedo? Así es como son las cosas. Y aquí en Rusia ya hay algunos procesos que es imposible ocultar. Me refiero simplemente a los procesos económicos.
Varias regiones han reducido de inmediato los pagos a los contratistas. Por ejemplo, la región de Orenburg, que por cierto fue atacada exitosamente por nuestros drones recientemente, ha reducido los pagos a los contratistas al nivel mínimo. Los pagos se han reducido de 2 millones de rublos a 400.000 rublos, es decir, han reducido los pagos a los contratistas 5 veces. Bueno, no pasa nada, por Putin uno puede morir gratis probablemente. ¿No quieren morir gratis por Putin? ¿Y eso por qué? El defensor de los activos rusos, aquí se nos ha presentado. Cito, la intención de la Unión Europea de utilizar ilegalmente los activos rusos congelados puede llevar a un conflicto directo con Rusia y convertirse en una antesala de la guerra. Lo declaró, como ya habrán adivinado, Orbán. Se le otorga un diploma por el beso más largo en el trasero botoxeado y la orden de la FSB por la defensa de los activos rusos. El pterodáctilo de la paz, ese Orbán, ya ni siquiera oculta lo absolutamente recalcitrante que es. Creo que además, si de repente vienen a por los activos rusos en los depositarios europeos, él saldrá corriendo con su cuerpo, como Winnie the Pooh, a cerrar la puerta de la bóveda para que, Dios no lo quiera, nadie toque el dinerito y el oro de Putin. Todavía puedo entender cuando él lucha por el petróleo y el gas rusos. Todo su poder, todo lo que ha mantenido durante todos estos años, se basa en esos recursos energéticos baratos. Pero cuando él protege los activos rusos en Europa, levanta sanciones a los oligarcas rusos, levanta sanciones al patriarca Kirill, ¿cómo se explica eso? Además, Orbán tuvo el descaro de declarar que las sanciones de Trump contra las empresas rusas Lukoil y Rosneft fueron un error. Él lo dijo el 27 de octubre, según informa The Telegraph. A la pregunta de si la política demasiado dura de Estados Unidos hacia Moscú fue un error, Orbán respondió que sí, y que intentarán encontrar una salida a la situación, ante todo para Hungría. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Orbán aumentó la proporción de petróleo ruso en el consumo de Hungría del 61% al 86% y además otros 8.000 millones. Hungría utiliza miles de millones de metros cúbicos de gas, es decir, cuando toda la Unión Europea decidió dejar de depender de los recursos energéticos rusos, todos fueron advertidos con antelación. Diversifiquen los riesgos, busquen otros proveedores, pero la dependencia petrolera, esa solo aumentó la compra de petróleo ruso. Y Orbán declaró, por cierto, que continuarán los suministros de gas y petróleo ruso a Hungría. Y afirma que discutió este tema con Trump y que Hungría, según él, no obedece a Estados Unidos y no debería hacer lo que Estados Unidos diga. Mira, ¿por qué muerdes la mano que te da de comer? Ay, 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 ay. Ya he dicho repetidamente que entre Trump y Putin, Orbán elegirá a Putin. Eso es en caso de que haya que elegir un bando. Por lo visto, ese momento en el que habrá que elegir un bando se está acercando, y la lógica es muy simple. Orbán ha estado en el poder de forma ininterrumpida los últimos 15,5 años. 15,5 años. Antes de eso hubo una pausa y antes de esa pausa también estuvo en el poder durante 4 años. Es decir, ha estado casi 20 años en el poder contando la pausa y Putin lleva un cuarto de siglo en el poder. Orbán entiende perfectamente que para Donald Trump este es su último mandato y que si de repente algo no sale bien, solo tendrá que aguantar un par de años hasta el próximo presidente. Y también entiende que Putin planea gobernar hasta el final de su vida y además sabe que sin el petróleo ruso barato está perdido, no le queda mucho tiempo. Así que según él, todavía le quedan muchos años de cooperación con Putin, aunque esperamos que él, la medusa calva, muera en un futuro próximo, en algún lugar de los calabozos del Kremlin. Amigos, por cierto, no olviden suscribirse a este canal. Esto ayuda en primer lugar en la lucha contra la propaganda rusa y en segundo lugar, según quienes ya se han suscrito después de suscribirse, su cabello se vuelve suave y sedoso. Créanme, lo verán en los comentarios. Habrá muchas observaciones de ese tipo. Y ahora nuestra sección, ¿quién fue llevado a la sala de Internet?
El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Shoigu, advirtió sobre los intentos de los servicios de inteligencia occidentales de infiltrarse en importantes instalaciones rusas para llevar a cabo actos de sabotaje. Bueno, Europa simplemente sueña con eso, ¿no? Con cómo llegar a los objetos rusos y hacer alguna travesura allí, causar algún daño, como si quisieran apagar una central termoeléctrica en Chitá, Novosibirsk o Sizran. Además, Shoigu también declaró que Occidente quiere dividir a Rusia en decenas de pequeñas partes para explotarlas en su propio beneficio. ¿A quién le importan ustedes? ¿A quién? Justo hoy me encontré con un video del pueblo de Lesogorsky. Está a solo unos kilómetros de la frontera con Finlandia. Suciedad, caminos intransitables, casas torcidas, algunas estufas colgadas en las cercas, y todas las comodidades están en la calle. ¿Quién en la OTAN querría? ¿Quién sueña con apoderarse de este lugar miserable para venir a vivir aquí? Su pantano, junto con toda la inmundicia que vive en él, no le importa a nadie. No se metan en lo ajeno, vivan ahí como quieran. Y Shoigu además añadió que la tarea clave de Rusia hoy es fortalecer la paz interétnica dentro del país. De repente se acordaron de la gran familia multinacional, por cierto. Antes como que no se acordaban mucho de eso. Siempre, desde los tiempos de la Unión Soviética, los rusos se consideraban la nación titular. Se burlaban de otras nacionalidades. ¿Recuerdan todos esos chistes sobre los habitantes lentos de los países bálticos, sobre los ucranianos tacaños, sobre los georgianos, sobre los armenios, sobre todos? Y el ruso siempre era el más ingenioso, el más inteligente. En el avión viajan un estadounidense, un francés y un ruso. El ruso ahí siempre les muestra a todos cómo se debe hacer. Los habitantes de los países bálticos realmente siempre eran considerados lentos, y aunque si lo miras desde allá, los que serían lentos en realidad serían los rusos, los asiáticos. Siempre los consideraban algo tontos. Recuerden cómo se reían a carcajadas con esas series sobre Robshan y Jamshud del Cáucaso. Recuerden la película Hermano y Hermano 2, cómo llamaban a los habitantes del Cáucaso. En general, para ellos todos son algo así como subhumanos, siempre Untermenschen. Solo los rusos son los mejores. Pero aquí, ya saben, cuando hay que reunir a todos para la guerra desde todas las regiones, de repente se convirtieron en una gran familia multinacional. Y otra sección más, no hagan reír a nuestros Iskander. La compañía petrolera rusa Lukoil anunció oficialmente su intención de vender todos sus activos en el extranjero debido a la imposición de nuevas sanciones. ¿Y qué se le van a hacer? ¿Y qué van a vender, Bueno, esto es gracioso, ¿verdad? Nadie va a tocar a los rusos. Y yo recuerdo esos videos que grababan sobre cómo Europa se iba a congelar, cómo en Europa allí comerán hámsteres, algún tipo de raíces, brotes y hojas. No sé qué otras cosas les gustan a los rusos con el té últimamente. Bueno, en general, ¿Europa no se ha congelado? No, pero Lukoil simplemente está deshaciéndose de activos precipitadamente. Y el favorito, el New York Post, el medio favorito de Trump, escribió sobre la visita de Dmitriev, ese emisario de Putin que llegó con chocolates y citas de Putin. Recuerdo, y todas las citas eran amenazas. Son algo tontas, en serio. El New York Post escribió que el emisario de Putin fue en vano a Washington. Incluso lo llamaron patético allí. Pero Dmitriev, él quería hablar no solo sobre Rusia, sino también sobre sus familiares, que tienen pasaportes estadounidenses y que pueden verse afectados por estos viajes suyos. A Dmitriev, naturalmente, nadie lo escuchó. Allí, de alguna manera, también dio entrevistas a Fox News y CNN. Después de eso, se comió unos chocolates y se marchó. Y, además de todo lo demás, a la élite rusa también le preocupan mucho los activos en criptomonedas, especialmente a los hermanos Kovalchuk, muy cercanos a Putin. Si se refuerzan las sanciones sobre las criptomonedas, entonces serán varios miles de millones menos para los Kovalchuk. Por cierto, basta con mirar los titulares después de esa visita en los medios estadounidenses. Es decir, la opinión es prácticamente unánime.
La campaña de relaciones públicas que llaman el fallido, la visita de Dmitriev, fracasó. Me encontré con una noticia muy interesante. Resulta que Estados Unidos intentó reclutar al piloto del dictador venezolano Nicolás Maduro, ofreciéndole 50 millones para que lo entregara o llevara a Maduro para su arresto. Bueno, ¿saben en qué sentido es esta noticia? Lo interesante es que la cuestión de la liquidación o arresto de Maduro es solo cuestión de tiempo, es decir, se han tomado el asunto en serio, y también que ahora el cerco a su alrededor se está cerrando. Creo que la caza de lanchas con sustancias prohibidas es solo el comienzo. Y aquí ni siquiera Putin podrá salvarlo, así como no salvó a Assad ni a Yanukovych. Y en Venezuela hay muchísima gente descontenta con el régimen. Maduro, que de hecho ha llevado al país a una pobreza tal que Venezuela nunca antes había visto. Alrededor de 10 millones de habitantes han abandonado el país. El resto vive por debajo del umbral de la pobreza. En resumen, un dictador completamente desquiciado que por mantener su poder prefiere llevar al país al desastre una vez más antes que irse por su cuenta. En Rusia están preparando una fuerte expansión del sistema de bloqueo de sitios web y de vigilancia a los usuarios de Internet. Es decir, están comprando equipos adicionales. Roskomnadzor tendrá nuevas herramientas para bloqueos selectivos. O sea, van a leer, van a escuchar absolutamente todo. No solo la correspondencia de los extremistas, sino la de todos. Y también de quienes buscan contenido extremista, por ejemplo, como estos videos. Sí, por cierto, exactamente así. He notado, y probablemente ya lo he dicho varias veces, que la actividad de los bots rusos bajo estos videos solo está creciendo, bueno, por ahora probablemente en progresión aritmética, pero creo que pronto llegaremos también a una progresión geométrica. Aparecen como hongos simplemente. En cuestión de 1 o 2 minutos, las cuentas se registran desde hace 1 o 2 minutos hasta varias horas atrás. Y escriben, escriben. Y yo pienso, sí, escriban, el algoritmo lo favorece. Escriban. Por supuesto, eliminamos a los más desagradables, pero dejamos algunos. Aquí los verán ustedes. Por lo general tienen imágenes de dibujos animados en el avatar o algún avatar generado por inteligencia artificial. Pues perfecto. ¿Y qué significa esto, amigos? Esto significa que hemos llegado justo donde debíamos. Y de vez en cuando le damos una patada en el trasero botoxeado, ese que está sentado en el Kremlin. Creo que para él ser ridículo es lo peor de todo. No ser temible, no ser terrible, sino ser ridículo. Moscú espera que Lituania no imponga un bloqueo al tránsito de Kaliningrado. Así lo declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zaharova. Y ella, pues, dijo con firmeza, nadie debe tener dudas de que Rusia, bajo cualquier circunstancia y en cualquier condición, garantizará las necesidades de su región más occidental, declaró ella, y antes simplemente. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania, el señor Budrys, informó que Vilna podría cerrar el tránsito hacia Kaliningrado si lo considera necesario. Este paso será posible si el país demuestra la implicación de Rusia en el incidente con los globos aerostáticos que transportaban contrabando. Recuerdo que los globos aerostáticos llegaron desde Bielorrusia con cigarrillos. Este Lukashenko, pero ¿qué clase de persona es, eh? Y con el contrabando, ¿quién dirige el contrabando en Bielorrusia? ¿Saben lo duro que le llegó hace poco desde China? Porque en Polonia empezaron a encontrar contrabando de cigarrillos bielorrusos en vagones de tránsito chinos. Lukashenko es una persona tan mezquina que metía sus cigarrillos en el tránsito chino. Naturalmente, Polonia. Los sitios especializados polacos están llenos de estas noticias. Y a Lukashenko le cayó el problema. Pero ¿cómo puede ser tan canalla, eh? Ahora ya está usando globos aerostáticos. Pronto, no sé, va a empezar a llevar esos cigarrillos en ardillas. Y de hecho, Lituania puede bloquear el tránsito hacia la región de Kaliningrado. Puede hacerlo. ¿Y qué hará Rusia entonces? ¿Se atacará a un país de la OTAN o intentará atravesar Bielorrusia para ocupar el corredor de Suwałki? Les recuerdo, es un pequeño tramo, aquí tenemos Bielorrusia y aquí Polonia y Lituania, y más arriba ya está.
La región de Kaliningrado, es decir, el acceso a la región de Kaliningrado es o bien a través de Lituania o bien a través de Polonia. Este es precisamente el corredor de Suwałki. ¿Y qué hará Rusia? ¿Acaso va a atacar? Lukashenko realizó recientemente ejercicios cerca del corredor de Suwałki. Fue allí con su Spitz escuchando con cara seria el informe de los militares. Además, lleva un uniforme como de pirata espacial, una gorra, el Spitz. Vaya, sí que es una amenaza. Así que decidí ver en qué anda Lukashenko, porque cuando no se le escucha por un tiempo, eso significa que está tramando alguna maldad. Esa es la ley de Lukashenko. Entonces entré a leer el canal de Telegram que le da cobertura y allí encontré la siguiente publicación. El complejo de misiles Oreshnik entrará en servicio de combate en Bielorrusia en diciembre de 2025. Así fue como lo acordó con Putin a finales del año. La creación de condiciones para el despliegue del Oreshnik ha terminado. Eso es todo. En diciembre estará en servicio de combate, pero este es como un Oreshnik de Schrödinger. A veces está, a veces no. ¿Y acaso lo tiene la propia Rusia? Tampoco está claro. ¿Por qué de repente Lukashenko debería tener un Pureshnik, un Oreshnik? Es decir, ya hemos escuchado todos estos cuentos. Creo que esto es lo que dirá el astuto tubérculo. La siguiente será la declaración. Tenemos el Oreshnik, pero no se lo vamos a mostrar. Y Lukashenko, a quien recientemente le metieron la nariz en una bandeja de almidón. Lukashenko, cuyas fronteras Polonia cerró, razón por la cual hizo escala en China, el tránsito chino, y él fue golpeado en la cabeza por China, decidió aterrorizarnos de nuevo con migrantes. Polonia, y ahora vuelve a enderezar los hombros y dice, dadme al menos una razón por la que Bielorrusia debería proteger a Europa de los inmigrantes. ¿Cuál es el motivo? ¿No te parece que la frontera está lo suficientemente cerrada? Solo habrá una razón para que vueles como un globo aerostático.